fuentes de la Casa Blanca de CBS News, altos mandos militares presentaron el miércoles al presidente Trump opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, incluidos ataques terrestres y una posible intervención para la captura de Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró este jueves que Estados Unidos no realiza una verdadera lucha contra el narcotráfico y que su verdadero interés en la región es robar el petróleo venezolano y justificar acciones de agresión contra Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles la ley que pone fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, tras 43 días de crisis nacional. El presidente republicano acusó a los legisladores demócratas de intentar extorsionarlo. Israel fue señalado martes y miércoles ante el Comité de la ONU contra la Tortura, que denunció numerosos informes sobre abusos cometidos contra detenidos palestinos, especialmente desde el 7 de octubre de 2023. Según fuentes de la Casa Blanca de CBS News, altos mandos militares presentaron el miércoles al presidente Trump opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, incluidos ataques terrestres y una posible intervención para la captura de Nicolás Maduro. Según las fuentes, el secretario de Guerra Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto Danny Kaine y otros altos funcionarios informaron al presidente sobre las opciones militares para los próximos días. Ni la Casa Blanca ni el Pentágono ofrecieron comentarios oficiales de inmediato. Un portavoz del Departamento de Defensa declinó formular declaraciones. Según las fuentes, la comunidad de inteligencia contribuyó con la información para perfilar las opciones presentadas, aunque algunos altos funcionarios, entre ellos la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, no participaron en persona. Gabbard regresaba de un viaje del extranjero y el secretario de Estado Marco Rubio asistía en Canadá a la cumbre del G7 de ministros de Relaciones Exteriores. Todo esto ocurre durante la intensificación de la presencia militar estadounidense en el Mar Caribe, con la llegada del portaaviones USS Gerald Ford al área de responsabilidad del Comando Sur. El Ford se sumó a los destructores, aeronaves de combate y otras unidades de operaciones especiales que ya han sido desplegadas en la zona, acumulando una gran capacidad para actuar en frentes si se decide avanzar. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró este jueves durante el encuentro Juristas Internacionales por la Paz que Estados Unidos no realiza una verdadera lucha contra el narcotráfico y que su verdadero interés en la región es robar el petróleo venezolano y justificar acciones de agresión contra Venezuela. De manera descarada los representantes del imperialismo estadounidense. Lo dicen, lo que queremos es el petróleo. No es ninguna lucha contra el narcotráfico. Si realmente hubiera una intención verdadera de luchar contra el narcotráfico o en todo caso contra los estragos de las acciones de las sustancias psicoactivas ilegítimas sobre los seres humanos en los Estados Unidos de América, lo primero que deberían hacer es considerar el consumo de drogas como lo que es, como un problema médico. Rodríguez cuestionó la coherencia de la política antidrogas estadounidense y recordó que los principales focos de consumo de drogas en el mundo se encuentran en ese territorio, donde rara vez se persigue el narcotráfico en sus raíces. El dirigente venezolano destacó que Venezuela no es un país productor de drogas, ni enfrenta un problema importante en materia de consumo. Además, recordó que la nación ha sido reconocida por organismos internacionales, como las Naciones Unidas, por su efectividad en la lucha contra el tráfico ilícito. De acuerdo con Rodríguez, desde la salida del país de la Agencia Antidrogas estadounidense DEA, la incautación de drogas ha aumentado significativamente, alcanzando las 70 toneladas solo en lo que va de este año. Rodríguez denunció que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela durante más de una década constituyen formas modernas de bloqueo y asedio que afectan gravemente los ingresos del país y el acceso de la población a derechos fundamentales como salud, educación y alimentación. Son guerras sin balas, pero con víctimas, señaló. Durante su intervención, Rodríguez hizo un llamado a mantener el Caribe como zona de paz y alertó sobre el uso del pretexto antidrogas para justificar acciones de agresión contra Venezuela. No esperemos décadas para que se desclasifiquen documentos que demuestren que todo era una mentira, así como ocurrió en Irak.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este miércoles los ataques ejecutados contra embarcaciones en aguas del Caribe, alegando que están en su hemisferio y señaló que la Unión Europea no puede interferir en la política estadounidense. Rubio enfatizó la ironía del bloque aliado europeo. No creo que la Unión Europea tenga derecho a determinar qué es el derecho internacional, y lo que ciertamente no tiene derecho es a determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por narcoterroristas del crimen organizado en nuestro hemisferio, y el presidente está respondiendo en defensa de nuestro país. Me resulta curioso que todos los países quieran que enviemos y suministremos, por ejemplo, misiles Tomahawk, con capacidad nuclear para defender Europa. Pero cuando Estados Unidos despliega portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, eso resulte un problema. Por lo tanto, diría que la labor de Estados Unidos y este presidente lo ha dejado muy claro, es proteger a Estados Unidos de las amenazas contra el país. Y eso es precisamente lo que se está haciendo con esta operación. El jefe de la cartera diplomática hizo estas declaraciones desde la localidad canadiense de Niagara-on-the-Lake, que acoge la cumbre de los ministros exteriores del G7. En ese sentido, negó que en la reunión con sus homólogos se haya abordado las operaciones militares del ejército estadounidense en el Caribe y en el Pacífico. Por otro lado, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que desde el organismo multilateral siguen muy preocupados y cada vez más inquietos ante las crecientes hostilidades entre Washington y Caracas, y pide que se rebajen la tensión mediante un mayor diálogo diplomático. Imaginen una ciudad flotante del tamaño de 3 campos de fútbol, impulsada por energía nuclear, capaz de operar durante años sin repostar. Esa es la realidad del USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, que esta semana se despliega frente a las costas del Caribe bajo bandera estadounidense. ¿Por qué llega hasta allí? ¿Qué significa su despliegue en plena región latinoamericana? Lo explicamos en este video. La Fuerza Naval de Estados Unidos ha reforzado su presencia en el Caribe frente a las costas de Venezuela. El United States Southern Command anunció que el portaaviones USS Gerald R. Ford ha entrado en su área de responsabilidad como parte de una flota que, según la Casa Blanca, busca frenar el tráfico de drogas desde América del Sur y combatir a las organizaciones que se lucran con ese comercio. La misión oficial es clara: interceptar sustancias ilícitas, hundir embarcaciones de narcotráfico y debilitar redes criminales. Por ejemplo, Washington señala el llamado Cártel de los Soles, una agrupación que, según la administración estadounidense, incluye a militares y miembros del gobierno venezolano. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Sean Parnell, afirmó que la presencia del USS Gerald R. Ford reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir a los actores y actividades ilícitas que perturban la seguridad y la prosperidad del país. Hasta ahora, esas fuerzas ya han atacado 19 presuntas narcolanchas y abatido a más de 70 personas en el Caribe y en el Pacífico. Por su parte, el gobierno venezolano cuestiona el objetivo real de la operación. El presidente Nicolás Maduro dijo que todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robar la inmensa riqueza petrolera. Así que más allá de la misión oficial, hay un fuerte componente geopolítico que vamos a desglosar. ¿Cómo es el USS Gerald R. Ford? Tamaño, capacidad y características. El USS Gerald R. Ford es definido por la Marina de Estados Unidos como la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo. Se trata del primer buque de una nueva generación de portaaviones que llega más de 4 décadas después de la clase anterior. Entre sus datos técnicos claves están: longitud aproximada, unos 337 metros, y ancho de cubierta de vuelo alrededor de 78 metros. Desplazamiento completo, cerca de 100.000 toneladas. Propulsión nuclear mediante 2 reactores A1B, lo que le permite operar por años sin necesidad de repostar combustible convencional. Puede transportar hasta unas 90 aeronaves, entre cazas de ataque F, A-18E, F y F-35, aviones de alerta temprana, helicópteros y vehículos no tripulados. A pesar de su tamaño mayor que los portaaviones de la clase Nimitz, que medían unos 333 metros de eslora y 76 metros de cubierta de vuelo, este nuevo buque usa una tripulación menor, alrededor de 4.500 a 5.000 uniformados, unos 25% menos que sus predecesores. Una de sus innovaciones más destacadas es el sistema de lanzamiento electromagnético de aeronaves, que reemplaza las tradicionales catapultas de vapor. Esto permite lanzar aviones más pesados en menor tiempo y con mayor eficacia. Coste.
originalmente proyectado en alrededor de $10.000 millones. Su presupuesto final ascendió a cerca de $13.000 millones, lo que lo convierte en el buque de guerra más caro jamás construido. Estas cifras no solo impresionan por tamaño y coste, sino también porque implican un salto tecnológico y logística distinta a la de generaciones anteriores. Implicaciones del despliegue en el Caribe. El hecho de que Estados Unidos despliegue este buque en la zona del Caribe frente a la costa venezolana tiene varias implicaciones. Operativa. La capacidad del USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque permite monitorear vastas zonas marítimas, desplegar aeronaves, efectuar intercepciones y proyectar fuerza. Oficialmente su misión es frenar el tráfico de drogas desde América del Sur, pero la presencia de un buque de este tipo supone un nivel de escalada mayor a las simples patrullas. Disuasión geopolítica. Más allá del narcotráfico, el despliegue actúa como mensaje para la región. Venezuela considera que esto forma parte de un plan para cambiar el régimen o intervenir en su territorio. La propia tensión diplomática lo refleja. Estrategia militar. Este tipo de portaaviones está diseñado para guerras de alta intensidad, potencia aérea y operaciones globales. Su uso en la lucha contra el narcotráfico puede interpretarse también como reubicación estratégica de fuerzas para responder tanto a amenazas asimétricas como convencionales. Reacción regional. La movilización de misterio militar genera preocupaciones en países vecinos e instituciones internacionales, tanto por el posible uso como por la escala de la operación. En pocas semanas, el portaaviones más grande del mundo se ha convertido en protagonista en aguas que hasta hace poco se consideraban de baja escala militar. El USS Gerald R. Ford no solo redefine lo que es posible en términos de tecnología naval, sino que también marca el tono de una nueva etapa en la proyección de poder de Estados Unidos en América Latina. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles la ley que pone fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, tras 43 días del duro pulso político entre republicanos y demócratas. Trump firmó la normativa que poco antes había sido aprobada por la mayoría republicana en la Cámara de Representantes por 222 votos a favor y 209 votos en contra. Con mi firma, el gobierno federal reanudará sus operaciones normales. Mi administración y nuestros socios en el Congreso continuarán trabajando para reducir el costo de vida, restablecer la seguridad pública, impulsar nuestra economía y lograr que Estados Unidos vuelva a ser asequible para todos los estadounidenses. El miércoles por la noche, Trump presentó la legislación como una victoria sobre los demócratas, calificándola de un mensaje claro de que nunca cederá ante una extorsión. Blindado por varios legisladores republicanos en la Casa Blanca, Trump enfatizó que la culpa de este cierre de gobierno tan extenso es exclusivo de la decisión del Partido Demócrata. Hoy enviamos un mensaje claro: jamás cederemos ante la extorsión, porque eso fue lo que intentaron. Los demócratas intentaron extorsionar a nuestro país. Así que solo quiero decirle al pueblo estadounidense, no olviden esto. Cuando lleguen las elecciones de mitad del mandato y demás, no se olviden lo que le han hecho a nuestro país. Las palabras de Trump hacen eco a lo dicho por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el cual, ni bien acabó la votación, culpó al Partido Demócrata de haber puesto en riesgo la vida de millones de estadounidenses por su testarudez política. Nos sentimos aliviados esta noche. El cierre del gobierno por parte de los demócratas finalmente ha terminado, gracias a los republicanos de la Cámara y del Senado, que se mantuvieron unidos para lograrlo. Ahora no cabe duda de que los demócratas fueron los responsables de esto. Quiero decir que todo esto fue completamente inútil y absurdo. Este resultado era totalmente previsible. Dije que este sería el resultado cuando todo comenzó a mediados de septiembre. Aún así lo hicieron. Los demócratas admitieron que utilizaron al pueblo como moneda de cambio y no obtuvieron nada a cambio de su egoísta maniobra política. Como se recuerda, la mayoría de los demócratas del Congreso protestaron enérgicamente contra el proyecto de ley antes de la votación del miércoles, preocupados de que las primas de atención médica de los estadounidenses se disparen sin los subsidios. Solo 6 demócratas de la Cámara de Representantes votaron a favor del paquete. Para convencer a los conservadores indecisos, Johnson prometió que la Cámara de Representantes sometería a votación una enmienda para eliminar esa cláusula, aunque no está claro si el Senado la considerará. Colombia mantendrá la cooperación de inteligencia con Estados Unidos.
Eso afirmó el jueves su ministro del Interior, Armando Benedetti, quien argumentó que la orden del gobierno de suspenderla fue malinterpretada por la prensa y algunos funcionarios gubernamentales. Todo esto en medio de una fuerte crisis diplomática entre dos aliados históricos. El presidente izquierdista Gustavo Petro ordenó el martes suspender la inteligencia de seguridad compartida con Washington como respuesta a los bombardeos estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Tras críticas de la oposición y de militares que consideraron absurda la medida dado el récord de narcocultivos en Colombia, Benedetti se pronunció en la red social X. Según él, Petro nunca ha dicho que las agencias de control estadounidenses como el FBI, la DEA o la HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de las agencias de inteligencia locales. El mensaje de Petro el martes decía textualmente: se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Fuentes del gobierno y de la fuerza pública consultadas por AFP coinciden en que los frecuentes anuncios de Petro por redes sociales sobre asuntos de seguridad no suelen ser consultados con la cúpula militar. En Manta, balneario del Pacífico ecuatoriano, solo quedan ruinas de lo que fue una base militar estadounidense que estuvo operativa entre 1999 y 2009. Pero el próximo domingo los ecuatorianos votarán en un referendo que podría permitir el regreso de destacamentos extranjeros, prohibidos por ley desde 2008. La propuesta del presidente Daniel Noboa busca reforzar la lucha contra el narcotráfico. Según la encuestadora Sedatos, el 61% de los ecuatorianos la apoya. Pero en Manta, donde los habitantes conviven con la pobreza y balaceras frecuentes, muchos ven la propuesta con escepticismo. Para mí eso es una pérdida de tiempo y pérdida de dinero. No tenemos ni agua. No tenemos agua en San Juan. Yo en lo personal, le hablo por mí, tengo que andar pidiendo agua o llevando de mi vecino porque nosotros no tenemos agua. Organizaciones de pescadores y activistas denuncian que durante la presencia militar estadounidense en Manta hubo desapariciones y violaciones de derechos humanos. María Urgiles, de 45 años, aún llora la desaparición de su esposo en un barco de pesca en 2002. No fueron animales los que fueron a pescar, fueron padres de familias, hijos, esposos, tíos, que fueron a buscar el pan para sus hijos. Urgiles denuncia que la embarcación fue hundida por el Puesto de Operaciones Avanzadas estadounidense y que en ella desaparecieron 18 tripulantes. Una comisión parlamentaria documentó más de 5.000 operativos del Puesto de Operaciones Avanzadas estadounidense en una década. Por su parte, la ONG local Inredache documentó 14 barcos hundidos, 4 dañados, 1 desaparecido y 125 migrantes sometidos a tratos inhumanos. Dentro de las 200 millas que marca nuestro mar, no hay en la historia que hayan desaparecido embarcaciones. No estamos en el Triángulo de las Bermudas. Otros ven en el regreso de la base una oportunidad para reactivar la economía y mejorar la seguridad. Ellos siempre hicieron excelente su trabajo, por eso mismo están entrenados, norteamericanos y con ecuatorianos. En ese entonces hicieron excelente trabajo. Ecuador se convirtió en los últimos años en el corredor más codiciado del Pacífico por su ubicación estratégica, puerta de salida de cocaína colombiana y peruana hacia Europa y Estados Unidos. Es el país con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica, por las disputas entre mafias. Y Manta se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas del país. La participación de apoyo internacional, ya sea con recursos tecnológicos, con recursos económicos, siempre será importante por temas de tecnología, por temas de experiencia. Hoy día conocemos cuál es la crisis que vive nuestro país por temas de narcotráfico y siempre será importante contar con ese apoyo logístico. Además del tema de las bases, los ecuatorianos deberán pronunciarse el domingo sobre otras 3 propuestas, una para eliminar el financiamiento estatal permanente a los partidos y movimientos políticos, otra para reducir el número de legisladores en la Asamblea Nacional, y una cuarta pregunta sobre convocar o no una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva constitución. Israel fue señalado martes y miércoles ante el Comité de la ONU contra la Tortura, que denunció numerosos informes sobre abusos cometidos contra detenidos palestinos, especialmente desde el 7 de octubre de 2023. However, the committee has been deeply appalled
Sin embargo, el comité se ha mostrado profundamente consternado por la descripción que hemos recibido en numerosos informes alternativos de lo que parece ser tortura y malos tratos sistemáticos y generalizados contra palestinos. Todos estos informes ofrecen descripciones detalladas y muy similares de la tortura y los malos tratos infligidos a los detenidos palestinos. Según Kessing, en los numerosos informes recibidos de organizaciones civiles, tanto palestinas como israelíes e internacionales, se afirma que la tortura se convirtió en una herramienta deliberada y extendida, desde la detención hasta el interrogatorio y el encarcelamiento. Entre los métodos de tortura mencionados por el comité, figuran palizas severas, incluidas en los genitales, descargas eléctricas, posiciones forzadas prolongadas, condiciones de detención inhumanas, privación de alimento, simulación de ahogamiento, así como insultos sexuales y amenazas de violación generalizadas. También destacan que la tortura y los malos tratos se han intensificado drásticamente desde el 7 de octubre de 2023, alcanzando niveles sin precedentes y perpetuándose con total impunidad. En julio de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe que afirmaba que numerosos palestinos habían sido encarcelados en secreto desde octubre de 2023, recibiendo en algunos casos un trato equiparable a la tortura. Asimismo, acusaciones similares han sido dirigidas contra el movimiento islamista palestino Hamás por el trato a los rehenes israelíes en Gaza. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 pidieron el miércoles un alto al fuego inmediato en Ucrania y alertaron sobre la creciente crisis en Sudán al concluir una reunión en Canadá. En una declaración conjunta, los principales diplomáticos de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos expresaron su apoyo inquebrantable a la integridad territorial de Ucrania. En las conversaciones, los ministros del G7 discutieron diversas opciones para reforzar la financiación de los esfuerzos de Ucrania contra la invasión rusa. En primer lugar, reafirmamos nuestro compromiso con la prosperidad, la seguridad y la defensa a largo plazo de Ucrania. Canadá ha priorizado durante su presidencia del G7 el mantener y fortalecer su apoyo a Ucrania en cada oportunidad. El comunicado indicó que los escenarios analizados incluían aprovechar más los activos soberanos rusos inmovilizados en distintas jurisdicciones del G7, una estrategia compleja que ha sido debatida intensamente dentro de la Unión Europea. Los cancilleres del G7 también condenaron el aumento de la violencia en Sudán y consideraron que el conflicto entre el ejército del país y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido ha causado la mayor crisis humanitaria del mundo. El G7 instó a los rebeldes y al ejército sudanés a desescalar, comprometerse con un alto al fuego inmediato y permanente y garantizar el paso rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria. Desde abril de 2023, la guerra entre el ejército sudanés y los rebeldes ha dejado decenas de miles de muertos y casi 12 millones de desplazados. Sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que a él, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, no le habló del tema ni en ninguna de las reuniones. Rubio sostuvo conversaciones bilaterales con su par canadiense, aunque no abordaron la guerra comercial del presidente Donald Trump. El Ministerio de Exteriores de China exigió a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, retractarse de sus indignantes declaraciones sobre Taiwán y advirtió que Japón deberá asumir las consecuencias si deciden intervenir militarmente en la situación del estrecho de Taiwán. Si Japón se atreve a intervenir militarmente en la situación del estrecho de Taiwán, constituirá un acto de agresión y China responderá con contundencia. China ejercerá firmemente su derecho a la legítima defensa, garantizado por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y salvaguardará su soberanía nacional e integridad territorial. China advierte a Japón que reflexione profundamente sobre sus crímenes históricos, cese de inmediato su injerencia en asuntos internos de China, ponga fin a sus acciones provocadoras y que no juegue con fuego en la cuestión de Taiwán, pues quienes juegan con fuego perecerán por él.
Estas palabras se dan después de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, abrió una disputa diplomática con Pekín al afirmar en el Parlamento la semana pasada que un ataque chino contra Taiwán podría constituir una amenaza existencial para Japón y desencadenar una posible respuesta militar por parte de Tokio. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lian Jian, indicó durante una conferencia de prensa que sus palabras suponen una fuerte injerencia en los asuntos internos del país y un duro golpe para sus relaciones bilaterales. Las palabras de Takaichi, una política ultraconservadora que asumió el cargo en octubre, provocaron que incluso el cónsul chino en Osaka, Xuen Yang, publicara un mensaje que posteriormente fue eliminado, y en el que apostaba por cortar el sucio cuello de la primera ministra, a la que acusaba de haberse abalanzado sobre las autoridades chinas, sin dudarlo ni un solo instante. Como se recuerda, los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del Partido Nacionalista local sufrieron una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de los 80. España amplió el jueves a todo el país el confinamiento de las aves de corral. La medida ya había sido impuesta el lunes pasado en varias regiones, ante el aumento del riesgo de expansión de los casos de gripe aviar en Europa. Según las cifras del Sistema Informático Europeo sobre Enfermedades Animales recogidas por el Ministerio de Agricultura español, desde julio se registraron 139 brotes en explotaciones avícolas de Europa, 14 de ellos en España. La orden del ministerio prohíbe también la cría de patos y gansos con otras especies y la presencia de aves de corral en certámenes ganaderos, exhibiciones y celebraciones culturales. Por el momento no se ha anunciado ninguna fecha para el fin de este confinamiento. Reino Unido y Francia, también afectados, impusieron igualmente el confinamiento de las aves de corral. El momento más importante del año para cientos de miles de estudiantes en Corea del Sur. El jueves se desarrollaron los temidos exámenes de ingreso a la universidad, esenciales para ingresar en las mejores instituciones educativas. La prueba es ampliamente considerada como la puerta de entrada a la movilidad social, la seguridad económica e incluso un buen matrimonio. No tengo un objetivo concreto, solo quiero sacar la nota que siempre he querido. Después de llevar a sus hijos a los centros de examen, los padres suelen visitar templos para orar por buenos resultados. Hay un templo cerca, así que pienso ir allí mientras dure el examen de acceso a la universidad. Me reuniré con otras madres cuyos hijos se presentan al examen. Desde la primera sesión de la mañana, rezaremos al mismo tiempo que los estudiantes. Con tanto en juego, el gobierno surcoreano no se arriesga. Las autoridades impusieron una prohibición nacional de 35 minutos a los vuelos durante la prueba de comprensión auditiva de inglés, mientras que los bancos y las oficinas públicas pidieron a sus trabajadores que empiecen una hora más tarde para evitar el tráfico en las carreteras. Los videos de la policía llevando a los estudiantes que llegan tarde a las salas de examen también se han convertido en algo habitual cada año. Más de 550.000 alumnos se inscribieron para la prueba del jueves, aunque la participación suele ser ligeramente inferior. Las filas de autos y buses para abastecerse de combustibles en Bolivia lucen más cortas tras 2 años de escasez. Es una señal del paulatino restablecimiento del suministro tras la instalación del nuevo gobierno de centro-derecha de Rodrigo Paz. He pasado directamente, estaba pasando por acá directamente a comprar, pero hace unas 2 semanas más o menos teníamos que hacer pues colas de, o sea, que te duraban como 2 horas inclusive, ¿no? De hacer cola. Desde 2023 la falta de dólares le dificultó a la anterior administración del izquierdista Luis Arce importar gasolina y diésel que el Estado vende en el mercado interno a precios subsidiados. El nuevo gobierno de Paz, que se instaló el pasado 8 de noviembre, golpeó las puertas de Estados Unidos, país con el que Bolivia no tenía relaciones desde 2008, y de organismos internacionales para cumplir su promesa de terminar de inmediato con las largas esperas. Gracias a este nuevo gobierno hay confianza, todos los bolivianos estamos confiados que este gobierno lo va a hacer bien, lo va a hacer excelente, mejor que en estos últimos 20 años. Las gasolineras en La Paz trabajaron el miércoles con normalidad, al igual que en otras ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. Antes las filas duraban horas e incluso días.
El nuevo ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó el martes que su cartera definirá en 3 semanas un plan para recortar los subsidios a los combustibles. Solo para 2025 el gobierno de Arce presupuestó $56 millones semanales. Esta medida generó una escasez de divisas que llevó al país a su peor crisis económica en 4 décadas. Los chilenos eligen presidente el domingo. 8 candidatos aspiran al sillón presidencial y los sondeos proyectan que será necesario un balotaje el 14 de diciembre para saber quién sucederá a Gabriel Boric en el poder. Según las encuestas, Janet Jara, del Partido Comunista y representante de una coalición de centro-izquierda, vencería en la primera vuelta, pero difícilmente lo haga en la segunda. Antes del inicio de la veda, los sondeos colocaban en segundo lugar a José Antonio Kast, representante de la extrema derecha, pero el también derechista Johannes Kaiser venía subiendo en la intención de voto. Los analistas prevén que en un balotaje, cualquiera de ellos sería respaldado por los otros candidatos de derecha, Evelyn Matei y Franco Parisi. Las principales preocupaciones de los chilenos son la seguridad y la migración irregular, algo que la derecha ha intentado capitalizar. Esta será la victoria de millones de chilenos que no se rindieron, que levantaron la voz y que dijeron basta, basta de atropellos, basta de inseguridad, basta de miedo y de temor. Kast ha prometido blindar las fronteras para evitar el ingreso de migrantes irregulares y expulsar a los que ya estén viviendo en Chile junto a sus familias. Por su parte, Kaiser ha planteado propuestas como enviar a migrantes ilegales con antecedentes penales a la megacárcel para pandilleros construida en El Salvador por el presidente Nayib Bukele. Ya no me compro el tema de las organizaciones de derechos humanos que siempre están protegiendo a terroristas, delincuentes y narcotraficantes. Prefiero proteger los derechos humanos de la gente honesta. Con otro enfoque desde el oficialismo, Jara también recoge en su discurso el clamor por más seguridad y promete más policías y un censo de extranjeros. Yo no tengo ningún complejo en materia de seguridad, ninguno. Y tengo la mano bien firme. ¿Y sabe por qué no tengo ninguno? Y con esto termino, perdonen lo largo, porque yo vengo de una población y sé el daño que hace la droga. Y sé la frustración que la gente tiene cuando no puede sacar a sus hijos de ahí. Más de 15 millones de votantes están convocados a las urnas en unos comicios en los que se eligen también diputados en todo el país y senadores en 8 regiones, y en los que por primera vez el sufragio será obligatorio.